Salazar, neumólogo y clínico intensivista. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar la invitación el día de Gracias, hoy. ¿cómo está? Un saludo cordial a todos sus radioescuchas. Doctor, el 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, pero siempre es importante dialogar sobre estos temas y no solamente el día que se lo conmemora, que generalmente ahí se aprovecha como para llegar más a la ciudadanía, pero esto del tabaco, el consumo del tabaco, cada vez es más, es menos. ¿Cómo nos puede dar detalles en esa perspectiva, doctor? Bueno, Bienvenido. el 31 de mayo a nivel de la Organización Mundial de la Salud se celebra el Día sin Tabaco. El tabaco realmente es una sustancia tóxica en nuestro organismo que va a producir la tercera causa de muerte a nivel mundial por cáncer de pulmón. Es un bien o una enfermedad que se puede prevenir porque puede ocasionar muchas enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades cerebrovasculares. Lo importante en este momento es tratar de limitar, poner normativas, evitar su consumo, su difusión y de esta manera disminuir el daño potencial que produce no solo al que fuma, sino también de manera directa e indirecta a la familia. Ya Doctor, ¿y que cuál es la sustancia que afecta realmente al fumarse un cigarrillo? Bueno, existen sustancias de tipo adictivas. Una Ujú. de ellas es la nicotina. La Correcto. nicotina va a producir una adicción a nivel cerebral, estimulando los receptores dopaminérgicos, dando una sensación de plenitud, de satisfacción o de relajamiento, que es una de las causas o motivos por las cuales algunas de estas personas fuman. Aparte de eso, existen otros componentes, como el arsénico, que es parte del Ujú. mismo, que va a producir por tiempo de exposición mayor daño a nivel pulmonar, ocasionando cáncer de pulmón. ¿Qué significa esto? Hay algo que se conoce con el nombre del índice tabáquico. ¿Cuántos cigarrillos fumas? ¿Por cuánto tiempo fumas? Sobre una constante de 40. Mientras mayor fumas, mayor chance o mayor oportunidad tienes a hacer cáncer de pulmón. Dentro de esto de aquí nosotros podemos mencionar que los problemas respiratorios no solo van en ese camino, sino que también hay otros tipos de enfermedades como son las cerebrovasculares, que son las isquemias cerebrales, el infarto cardíaco, que es bastante frecuente en fumadores importantes, y las enfermedades respiratorias crónicas. Una de las cosas importantes es limitar su uso. Realmente yo lo considero que es una droga que causa daño, no solo a la persona, a la familia, sino también al sistema de salud pública, porque incluye gastos importantes. Hoy fumas, mañana tienes que comprar ese dinero, oxígeno para poder respirar. El cáncer es desventajosamente una de las enfermedades más importantes en este estilo. Y la otra son las enfermedades pulmonares como es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que delimita o minimiza su capacidad pulmonar. Es la necesidad al final de sed de aire. Desventajosamente estos pacientes a veces requieren cantidades de oxígeno para poder sobrevivir y tener una calidad de vida importante. Ojo que el cáncer de pulmón no te da síntomas. Es una enfermedad silente y cuando ya Silenciosa. esto te da a ti síntomas es cuando ya está en un estadio avanzado, que es desventajosamente cuando se diagnostica. Y estos estadios avanzados, pues hay ocasiones en que no te pueden brindar oportunidades de sobrevida o mejorar su calidad de vida. Doctor, hay fumadores que dicen, no, pues yo me fumo solo un tabaco al Bonito día. nomás. Y además que yo el humo, dice, no me trago el humo, sino que La simplemente Sí, expulso. totalmente de acuerdo. el Ex- efecto es igual. Igualmente, lo que mencionaba, Mm. si fuma un cigarrillo por día, pero tiene fumando aproximadamente 40 años, saquemos lo que es por día, por mes, por año, el consumo de tabaco es importante. Para hablar que alguien ha tenido cesación del tabaco, tenemos que mencionar que tiene 3 meses sin fumar. Ahora, la importancia es esta. Si usted sigue fumando o, hay ocasiones que personas no fuman, pero hay ambientes de fumadores, desventajosamente se El nos humo. conoce como los llamados fumadores pasivos. Estos fumadores pasivos van a tener las mismas consecuencias del fumador por el tiempo. La otra cosa, padres fumadores, hijos con problemas respiratorios, es una verdad, no es un mito. ¿Por qué? La ropa se queda impregnada de la nicotina Ah, y ya. estas personas cogen a sus niños. Y al Sí, sí, coger a sus sí. niños, el niño está de manera indirecta inhalando estos Mm. tóxicos. ¿Sí? El cáncer no solo va al pulmón, el cáncer actualmente se lo refiere en relación al cigarrillo, cáncer de lengua, laringe, hay lo que se conoce el cáncer de pulmón. Entonces son patologías que afectan de manera directa, ¿no? Como presidente de la CETED, que es la Sociedad Ecuatoriana
de Anestesiología y Enfermedades del Tórax, nuestro comunicado es a dejar de usar este tipo de sustancias que son nocivas para el organismo. Y no solo eso, sino también el hecho de tratar de prevenirlo. Si nosotros vemos de un contexto, hay muchos pacientes que han mencionado, dentro de los que he visto, si yo hubiera sabido esto de joven no lo hubiera hecho, pero desventajosamente ya lo hizo. ¿Sí? Y es un paciente que requiere medicamentos que son costosos y lo más importante, el oxígeno. Hay ocasiones que gastas hasta $500 de oxígeno mensuales para poder respirar y el temor que tiene. Ahora, siempre nosotros desde el punto de vista académico y desde el punto de vista científico tratamos de disminuir este tipo de información. Disminuir en el sentido de cesar, crear ambientes libres de tabaco, saber que esto se puede prevenir, que no es una enfermedad que desventajosamente pues no se puede prevenir, se puede hacerlo, pero hay que crear conciencia en las personas, más que todo en los adolescentes, porque los adolescentes en su manera de crecer, en su manera de descubrir el mundo, en su manera de que cuando están chicos y creerse más grandes porque fuman un cigarrillo o porque tienen más fuerza para dar un examen o porque se cayeron en el examen, hay ocasiones en que estos, Y porque lo saca del estrés también, unos dicen. en teoría, pero no es la verdad, ¿sí? No es la verdad, porque el daño que se produce en estos pacientes desventajosamente es grande y como yo le digo, hay ocasiones, he tenido pacientes que sus hijos se están graduando de la universidad, pero su papá falleció por cáncer, ¿ya? Hay cáncer también en personas jóvenes, dependiendo de la cantidad. Los pacientes que he visto han tenido, el más joven tuvo 30 años, falleció con cáncer de pulmón, pero el chico fumaba desde muy pequeño. Entonces, actualmente nosotros vamos a celebrar este 31 tratando de tener espacios libres y hacer conciencia. Yo generalmente les menciono un ejemplo, ¿no? Que se ocluyen la nariz y la boca y respiren. No se puede. Bueno, esa es la sensación que tienen los pacientes que han fumado y que no pueden respirar, ¿sí? El temor a dormir. Si ustedes han conocido a un fumador, esta persona que quiere dormir no duerme porque tiene miedo de no amanecer. Son cuestiones realmente. Y el impacto psicológico. Hay clínicas para cesación de tabaco. Sí es importante que el Ministerio de Salud Pública trate de generar una medicina prevenible, una medicina que me permita disminuir costos, porque una estancia hospitalaria, un paciente fumador es prolongada. Y no solo eso, a veces se queda conectado a un respirador. Y estamos hablando de a veces 2, 3 meses de personas que desventajosamente terminan falleciendo. Doctor, y ahora veo a los jóvenes que andan con estos Los vapers. cigarrillos, los electrónicos, ¿cómo le llaman? Sí. Les cuento, el vapeo, el vape. el vapeo. vaping, que también se lo conoce así, fue inventado hace mucho tiempo atrás para tratar de disminuir los efectos del cigarrillo, anexando lo que es nicotina. Entonces usted iba en un destete programado de la nicotina De la para dejar de nicotina. fumar, o había los Correcto. llamados parches de nicotina que anteriormente se Sí, sí. usaban, todavía están, o el chicle que tenía nicotina. Actualmente este vapeo está generalmente comercializado también por nuestras enemigas, yo le pongo de esta manera, las industrias tabacaleras. Tabacalera. ¿Por qué? Le ponen nicotina. Y no solo nicotina, sino que le ponen aceites esenciales que tienen aromatizantes. Sabor. Sabor a chocolate, chocolate. a cinnamon. Entonces esto como que crea una especie de adicción, ¿sí? Y actualmente existen cigarrillos que las mismas tabacaleras los producen, que son más económicos, que te cuestan en Estados Unidos $1, $1.50, que son descartables, pero existe mucho riesgo porque tiene digamos así, uno de los componentes en el calefón, digámoslo de esta manera, está el rando, que también produce cáncer. Aparte de que estos cigarrillos cuando se sobrecalientan, al igual que los equipos, pueden llegar a explotar y producir daños faciales importantes. ¿Cuál es nuestro temor? El MSP, el Ministerio de Salud Pública, todavía no tiene normas vigentes sobre su uso de lineamiento y cómo normatizar este uso de cigarrillos. La CETED, que es la sociedad, está tratando de comunicarse para poder generar. ¿Por qué? A nadie le gustaría que su hijo, que usted está viendo crecer, en un tiempo menos determinado le digan que tenga cáncer.
¿Ya? ¿Por qué? Porque este vapeo desventajosamente se da muchísimo a nivel de universidades. Mucha O sea, gente nada sirve, doctor, porque igual le pone nicotina, dice. igual le ponen nicotina, lo cual produce la adicción. Claro, y aparte, pues como se vendió al principio el cigarrillo, le pone una especie de estatus que no es verdad. Ujú. Desventajosamente, esas sustancias de tipo oleosas se depositan en el pulmón, produciendo lo que se llaman las neumonías lipoides. ¿Cómo uno se da cuenta cuando el paciente o el joven tose? A lo que tose va a desgarrar flema o expectoración con pintas de aceite, lo cual perjudica su pulmón porque produce depósitos de las mismas sustancias a nivel del pulmón. Entonces, son medidas que nosotros tenemos que prevenir. En forma directa, estos hábitos, ¿verdad?, son prevenibles. Si la gente hiciese conciencia y replicáramos de manera continua esta información, le aseguro que la causa de enfermedades respiratorias asociadas a cigarrillos Disminuyeron. disminuiría de manera importante. Desventajosamente, las personas a veces toleramos esto o en cierta forma mencionamos que es algo que no te va a hacer daño el vapeo o que el cigarrillo uno al día pues no te produce daño, pero la verdad no. Inclusive esto también tiene que ver con personas que tienen los llamados oncogenes. Ya vienen en su organismo y el hecho de exponerse a un cigarrillo al día puede activar estos oncogenes y producir cáncer en el pulmón. Entonces son cosas importantes. Actualmente, en este mes que viene, junio, va a haber una reunión con un doctor muy prestigioso, un médico italiano que elabora las guías de manejo de enfermedades pulmonares obstructivas, el doctor Alberto Papi, que nos va a dar una actualización a los médicos ecuatorianos en Quito y en Guayaquil, viene para el 5 y el 6 de junio, a conversarnos las nuevas actualizaciones, las nuevas guías. Esto lo va a realizar a través de un laboratorio que es el que está como sponsor del doctor, que es Farmayal, para lo cual nosotros vamos a hacer concientización de lo que tenemos que definir como enfermedad respiratoria. Créanme, yo no soy solo, soy solo neumólogo, soy médico especialista en cuidados intensivos, sí, como la gente dice, donde las papas queman, ¿verdad? Entonces vemos mucha enfermedad respiratoria. No solo el EPOC, la neumonía, el cáncer. Hay pacientes que desventajosamente llegan a un respirador. Y a veces terminan con una traqueotomía porque sus pulmones no dan. Y Doctor, aparte, ¿no? y diariamente cuántos pacientes se hacen atender? O el diagnóstico concluye en todas estas enfermedades que usted nos ha detallado? Bueno, es que el cigarrillo no solo es cigarrillo. Por eso digo, se produce, hay pacientes que son asmáticos y fuman. Hay pacientes que tienen un índice tabáquico, conozco el paciente, les narro una narrativa, un paciente que fumaba 40 cigarrillos al día, pero el señor actualmente tiene casi 87 años de edad, dejó de fumar hace 40 años de edad y cuando consultó presentaba una lesión pequeña nodular que era un cáncer de pulmón. En A pesar de teoría, que dejó de fumar a hace pesar de que dejó muchísimo. de fumar hace 40 años aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que te da a conocer esto? Dos cosas importantes. El cáncer y las manifestaciones pulmonares se van a presentar de manera temprana o de manera tardía. Lo importante, lo que yo siempre les digo, ¿les gustaría que su hijo, el pequeñito, estuviese en su mano un cigarrillo y estuviera fumando? La respuesta es no. Entonces no lo hagan. Porque como le digo, el sufrir de la hija, de los hijos, de la esposa, de los familiares cercanos al ver que su familiar queda encamado en una casa, conectado a un tanque de oxígeno, tratando de sobrevivir un día más, es bastante doloroso y triste. ¿Por qué? Como te digo, es algo que lo podías haber prevenido. Pero Evitado. desventajosamente actualmente no existe eso. Entonces, si yo soy de la idea de replicar esta información, al replicar esta información yo voy a poder salvar vidas. Y mira, la cosa es esta, ¿no? O sea, no es solo el médico que te salva vidas, sino ustedes como periodistas desde el punto de vista haciendo transmisible esta información. Estarían salvando vidas sin ser médicos, simplemente decir, deja de fumar. Inclusive, las personas al dejar de fumar recuperan su actividad, recuperan su fuerza, pero el factor está presente.
Entonces, ¿qué es lo que es conveniente hacer? Siempre lo que se llama aquellas grandes personas que han fumado de manera importante, hacer un screening. ¿Qué es un screening? Una detección temprana de cáncer de pulmón o enfermedad pulmonar. Existen métodos muy sencillos, entre ellos está la ¿Un examen qué? espirometría, Ok. la tomografía de alta resolución con baja dosis de radiación y los marcadores tumorales en sangre. Claro, con el control respectivo del neumólogo de su confianza. Siempre de esta manera usted puede detectar. ¿Y qué estoy haciendo esto? Si detectas temprano el cáncer, que te digo que no da estas manifestaciones clínicas hasta cuando está avanzado, poder mejorar la calidad, la sobrevida, el tratamiento y en ocasiones realizar hasta la curación completa del cáncer en un estadio mínimo. Pero eso tenemos que replicarlo de manera consciente y de manera directa con todas las personas a las cuales podemos, como les digo nuevamente, podemos salvar la vida simplemente diciendo dejen de fumar. Stop. Ajá. Doctor, ¿algo más que desea acotar en esta importante entrevista? Claro, sí. Nuevamente hacer hincapié de que el 5 y 6 de junio, a través del laboratorio Farmayala, viene un experto, un médico italiano, el doctor Alberto Papi, que es uno que elabora guías en cuanto al manejo de esta información y de esta manera pues poder nosotros estar actualizados ante estos conocimientos. Inclusive la Sociedad Ecuatoriana de Tiseología y Enfermedad del Tórax brinda actualizaciones a través de congresos. Entre ellos tenemos uno que se realizará en agosto del presente mes, el 8, 9 y 10, en el Hotel Sheraton, para que la gente se informe. Hay casas abiertas y también tenemos la CETEC, la página web con información a la comunidad, con charlas que nos permiten, en cierta forma, sacar todas las dudas e inquietudes de nuestros pacientes y de sus familiares. Perfecto. 8:49, aprenda. 8:49 minutos. Gracias. Muchísimas Afortunadamente, gracias. No fuma. A mí tampoco, no me gusta, no sé ni doctor. coger los cigarrillos, ni sé cómo se coge un cigarrillo. Doctor Fernando Salazar, neumólogo y clínico intensivista, muchísimas gracias por este importante aporte y valor que nos da para la sociedad y que así pues hacer un llamado de concientización. Que tenga excelente día, doctor. Ok, muchas gracias a todos. 8:50 minutos, tenemos información desde Exterior.